Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 30 segundos. Un gusto saludarlos en este lunes. Hoy es 22 de diciembre, que desafortunadamente no es de buenas noticias. El ELN mantiene esta madrugada secuestrados a 18 militares en el departamento de Chocó. Allí 200 personas de una comunidad indígena, civiles todos, instrumentalizados por el ELN, cercaron a estos militares y se los llevaron para su resguardo. Son 16 soldados, 2 suboficiales, un secuestro que ocurre en zona rural del municipio de Carmen de Atrato. Paradójicamente, soldados que estaban haciendo operaciones militares contra el ELN. El mismo que pasó de un paro armado la semana pasada matando policías, matando soldados en Cali, Cesaro, el departamento del Cauca, a anunciar ahora un cese unilateral al fuego, que tendrá vigencia desde pasado mañana, que es 24 de diciembre, hasta el 3 de enero. Un acto de generosidad de estos señores del ELN, cada vez más empoderados. Repito, la noticia del momento es el secuestro de 18 militares que se encuentran en este momento retenidos. No el único grupo activo terrorista este fin de año. Los disidentes de las FARC atacaron en las últimas horas la estación de policía de Suárez, en el departamento del Cauca, que es bueno recordar, es el municipio donde nació Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. Estaban las familias allí haciendo un encuentro familiar de Navidad en la cancha del pueblo cuando llegaron estos señores disidentes de las FARC. Y los videos son realmente terribles. Las familias estaban corriendo con los hijos en brazos, adultos mayores, intentando buscar refugio cuando empiezan a escuchar las ráfagas de fusil en medio de esa celebración aguada de Navidad. Anoche mataron en Flandes, en Tolima, a un sargento del ejército mientras se encontraba de descanso. Bienvenidos, un gusto saludarlos con esta mala noticia, que son problemas de orden público, muy deteriorado el tema del orden público, tema del cual el presidente Petro no dice absolutamente nada, tan activo como ha estado en su cuenta de Twitter. El gobierno se encuentra esta mañana oficialmente creando nuevos impuestos producto de la emergencia económica que ya fue firmada por todo el gabinete. Emergencia con la que el presidente espera recoger algo más de 16 billones de pesos. Estamos hablando, mal contados, 4.200 millones de dólares para tapar el hueco, el déficit que tiene el presupuesto para el año 2026. Los impuestos que vienen son diferentes y van a golpear no solo a los megarricos, que es la frase de combate del presidente Petro. El 4 por mil pasa, por ejemplo, a ser 5 por mil, que lo pagarán todos los que tengan una cuenta bancaria. El impuesto al licor en esta época de fin de año será proporcional al nivel de alcohol que tenga la bebida. Es decir, entre más grados de alcohol, más impuestos va a pagar. Impuestos a los cigarrillos se van a pagar por cartones de 20 cajetillas que van a tener un impuesto de 11.200 pesos. Es decir, el presidente Petro, tan conservador, castigando el impuesto a las bebidas alcohólicas y al cigarrillo, pero aumentará también el impuesto a personas que pagan el patrimonio, que va a empezar a cobrarse desde 1.900 millones de pesos y no desde 2.800 millones de pesos como ocurre hoy en día. Las tarifas de este impuesto al patrimonio agravado, un impuesto que viene creciendo, aumentan hasta 5% en comparación con la tarifa máxima, que hoy es 1.5%. Absurdamente confiscatorio el impuesto al patrimonio, que dejará de ser, repito, un impuesto a personas naturales y empezarán a cobrar también para personas jurídicas, es decir, las empresas van a pagar en Colombia también el impuesto al patrimonio. Se hace permanente, se crea el impuesto de juegos de suerte y azar a juegos en Internet y vuelve a castigar esta reforma tributaria emitida por decreto a la industria de hidrocarburos con un impuesto al 1% a las exportaciones y producción de petróleo. Tan tramposa, tan dura es esta reforma tributaria anunciada el viernes en la tarde, justo cuando estaba comenzando la vacancia judicial, para evadir, por supuesto, el control constitucional de la Corte, que la Corte está estudiando de manera extraordinaria convocar esta semana, que nunca ha pasado en la historia de Colombia, una sala extraordinaria, que puede ser mañana, pasado mañana, 26, 27 de diciembre, para evaluar dos cosas. Primero, la posibilidad de suspender a modo de medida cautelar la emergencia económica, que no ha pasado nunca, es improbable, pero es una posibilidad.
o en el mejor de los casos para el gobierno iniciar el examen de constitucionalidad alrededor de todos los decretos, de la emergencia misma y los decretos subsiguientes. Esta es la tercera emergencia económica que decreta este gobierno, pero la primera de alcance nacional, porque antes había sido una para La Guajira y otra para el Catatumbo, emergencias que fueron tumbadas por la Corte Constitucional, que, repito, tendrá en sus manos el desafío que pone el gobierno del presidente Petro, de que lo que no pudo sacar democráticamente a través del Congreso de Colombia, lo está sacando a las patadas vía decreto a través de una emergencia económica. Tan grande es este desafuero que se están quejando todos los gremios, la ANDI, ACOPI, los del petróleo, gas, carbón, la Cámara Colomboamericana, se quejan los congresistas que sienten que se los están saltando con razón y le están pidiendo todos, gremios y partidos políticos, pidiéndole a la Corte Constitucional que se pronuncie cuanto antes. Una jugada económica que tiene otra coincidencia, es a varias bandas. Se hizo simultáneamente con la emisión de bonos por 6.000 millones de dólares, algo más de 24 billones de pesos, para financiar los gastos de gobierno del año entrante, del 2026, que es año electoral. El gobierno se endeudó para tener flujo de caja y, entre otras cosas, para tener con qué pagarle al 500.000 de contratistas que está trabajando en la Administración Nacional. Lo más grave, sin embargo, es que hay un único comprador de esos bonos, o un bono, es decir, una persona que se ganó el baloto, se ganó la lotería y que va a recibir la cifra pactada para esos bonos de 24 billones de pesos. 13,5% será el porcentaje de intereses, es decir, una cifra extraordinaria. Hoy el Fondo Monetario Internacional, la Banca Internacional, está prestando al 6%. Colombia le va a pagar a ese tenedor de bonos el doble. No se sabe quién es el misterioso ganador de la lotería, por intereses de más del doble, que es lo que va a pagar el gobierno colombiano, en una jugada crediticia increíble, que por supuesto está pasando desapercibida ante el otro reto, el otro desafío, que es el de la reforma, el de la emergencia económica. Bienvenidos, y en política les voy a contar de la jugada que se está gestando. Paloma Valencia ha dado el primer paso para sumarse a la coalición de centro derecha, la de Juan Manuel Galán, la de Vicky Dávila, la de David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. 6 precandidatos que se reunieron hace 24 horas con Paloma Valencia, le dan la bienvenida y ella dice que necesita la autorización del partido y del expresidente Álvaro Uribe para participar en esa consulta, la consulta que es la única de centro derecha que está vigente. La otra consulta es la de Carlos Caicedo y del exministro Reyes, que está peleando públicamente cada vez más agriamente con el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos de Jugadas Políticas. Vamos a hablar esta mañana de emergencia económica y de tomas y secuestros por parte del ELN y de disidentes de las FARC. Es un gusto saludarlos con noticias de Colombia y el mundo. Hay un atentado internacional de última hora. Les contaré del ataque del que fue víctima un general del mando ruso, un general ruso que fue asesinado esta mañana con explosivos que colocaron en su vehículo. Todas las miradas apuntan al gobierno de Ucrania. Y les contaré del cerco en Estados Unidos, en aguas de Venezuela, en donde sigue la tensión. Esta mañana Estados Unidos endurece su bloqueo. Este fin de semana fueron acciones contra 2 buques petroleros en momentos en que, por otro lado, el gobierno de Maduro de Venezuela está anunciando la salida de petróleo de un petrolero de Chevron que está llegando a costas de Estados Unidos. De petróleo de Venezuela y de cercos también vamos a hablar enseguida. Un gusto saludarlos. Hoy es lunes, es 22 de diciembre. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Justo después del anuncio de una tregua de Navidad por parte del ELN y las disidencias de alias Calarcá, continuó la escalada de violencia en diferentes regiones del país por parte de estos 2 grupos armados ilegales. 200 miembros de la comunidad indígena no solo hicieron una sonada, sino secuestraron a 18 militares en zona rural del municipio del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. Los militares adelantaban operaciones en contra de la guerrilla del ELN en esa zona del país y fueron obligados a trasladarse hasta un resguardo indígena en donde los
los mantienen hasta esta hora. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no solo rechazó de manera enfática el secuestro, sino que indicó que no existe territorio vedado para la fuerza pública. A disparos fue atacada la estación de policía del municipio de Suárez en el departamento del Cauca por la estructura Jaime Martínez cuando decenas de personas celebraban un encuentro familiar y deportivo, por lo que quedaron en medio del hostigamiento justo después de que ese grupo anunciara un cese al fuego por la temporada decembrina. Reaccionamos al ataque perpetrado por el gabor Jaime Martínez, que atacó la población civil. Gracias a la reacción de nuestros hombres logramos reducir la amenaza. En Anorí, Antioquia, fue reforzada la presencia de militares luego de una incursión armada del Clan del Golfo en donde 4 personas fueron secuestradas y horas después dejadas en libertad. El coronel Gabriel Andrés Maje, comandante de la 14ª Brigada del Ejército. Estas acciones incluyen fuego de artillería e inserción de unidades orientadas a neutralizar el accionar criminal del grupo armado organizado Clan del Golfo. Autoridades en el departamento de Antioquia, específicamente el municipio de Briceño, que es norte del departamento, a 4 horas y media de la ciudad de Medellín, investigan el asesinato de una menor de 14 años de edad, presuntamente a manos del Clan del Golfo. Se presenta un enfrentamiento entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. William Londoño, secretario de Gobierno de Briceño, Antioquia. En el lugar, ya las autoridades, tanto policía como ejército, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Con un acto solemne y cargado de emotividad, la Segunda División del Ejército en Bucaramanga rindió honores militares a las familias de los 7 soldados asesinados en el atentado perpetrado mediante el uso de drones y artefactos explosivos tipo cilindro por parte del ELN. Al departamento de Norte de Santander, Antioquia, a Córdoba y a Sucre fueron trasladados los cuerpos de los 7 soldados asesinados en Aguachica. El Ejército confirmó que las operaciones militares continúan en la zona. Un consejo de seguridad se desarrolló en la Casa de Nariño debido a los ataques terroristas registrados en Buenos Aires, Cauca y Aguachica, Cesar. El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti reconocieron que hubo fallas serias de seguridad para evitar los atentados. Ante la situación se anunció un plan de prevención y protección, por lo que a través de un COMPES de 49 billones de pesos se espera adquirir capacidades antidrones antes del 31 de diciembre y aumentar el pie de fuerza. Armando Benedetti, ministro del Interior. Se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de Valledupar. El decreto de emergencia económica anunciado por el ministro de Hacienda Germán Ávila ya fue firmado por el gabinete ministerial y el presidente Gustavo Petro el pasado jueves. Se espera que sea oficializado en los próximos días. A través de este mecanismo, el gobierno busca recaudar 16 billones de pesos con la creación de algunos impuestos que estaban incluidos en la reforma tributaria hundida en el Congreso. A las entidades financieras que prestan, también a los juegos de suerte de azar, a los licores con alto grado de alcohol, más o menos que recuerde esos, a 4 por 1000 pasarlo a 5 por 1000. Según expertos, una vez se publica el decreto, comenzará el cobro de los impuestos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia, en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar. Luis Fernando Mejía, director de Fede Desarrollo. No existe ninguna justificación por parte del gobierno nacional para la declaratoria de una emergencia económica. Seguramente llevará una, ojalá, rápida revisión por parte de la Corte Constitucional. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Es abiertamente inconstitucional. Es que sea un hecho sobreviniente y excepcional, cosa que no lo es. Esta declaratoria no sería excepcional porque el Congreso está en su facultad de negar una ley y el gobierno lo sabía de antemano. Fueron definidos los centros de reclusión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGRD. Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía en Bogotá, mientras que Velasco permanece en una guarnición militar en Cali. La justicia les impuso medida de aseguramiento para evitar interferencias en la investigación por el direccionamiento de millonarios contratos. El exministro Luis Fernando Velasco. Porque mi lugar es dándole la cara a los colombianos, es diciéndole que soy inocente y defendiéndome con elementos
probatorios para que la convenza, sino a usted, a otros jueces, que soy inocente. Un movimiento clave podría ser lo que suceda después de la reunión entre Paloma Valencia y los integrantes que impulsan la denominada Gran Consulta: Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Aníbal Gaviria. Valencia aclaró que aún falta el visto bueno del Centro Democrático, mientras se mantiene la expectativa por la eventual participación de Juan Carlos Pinzón. Me alegra mucho la noticia de que ellos aceptarían mi participación. Cuando uno es candidato de un partido no es solo lo que uno quiere, es también lo que quiere su partido, su bancada, los líderes del partido, el presidente Uribe. La Fiscalía General inició ante el Reino Unido el proceso de extradición de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de 2 menores de edad en Bogotá. La mujer fue capturada la semana pasada en Londres tras una circular roja de Interpol, luego de huir de Colombia y pasar por varios países. Estados Unidos persigue a un petrolero que se negó a ser intervenido frente a las costas de Venezuela. La embarcación estaba sancionada por el gobierno de Trump por supuestamente tener vínculos con el régimen iraní. Inicialmente, funcionarios de Washington informaron que la embarcación fue interceptada, pero posteriormente aseguraron que no se logró su captura y siguió navegando. La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de una embarcación sancionada de la flota oscura que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela. Está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación. El teniente general Fanil Sarbanov, director del Departamento de Formación Operativa del Estado Mayor del Ejército ruso, ha fallecido esta mañana en un barrio residencial del sur de Moscú, cuando un artefacto explosivo, colocado bajo su vehículo, ha detonado en el momento en que éste se ponía en marcha. Las primeras indagaciones de los investigadores rusos apuntan a que la explosión está relacionada con los servicios especiales ucranianos. Orisic que quiere sacar el centro, jugó por dentro para Stanisic, el control es largo, Stanisic, la pelota para Lucho. Fin de semana de gol para los colombianos por Europa. En Alemania, Luis Díaz se reportó con gol, anotó el tercer tanto en la victoria 4-0 del Bayern Múnich sobre el Heidenheim por la Bundesliga. Del mismo modo, Johan Durán se reportó con gol en la victoria 3-0 del Fenerbahce sobre el Eyüpspor de la Liga Turca. Durán anotó el último gol del encuentro. Y en España, por la Copa de la Reina, Linda Caicedo anotó doblete en la victoria 4-0 del Real Madrid sobre el Español en los octavos de final.